Por eso yo creo que el resumen de este tiempo es hacer lo contrario de lo que se dijo que se iba a hacer. Con un agravante, que la crisis no les ha sorprendido, ¿eh? La crisis no les ha sorprendido. Con un segundo agravante, que cogieron una región que es la que menos deuda por habitante tiene de España. Tercer agravante, que cogieron una región que en el año anterior había sido de las pocas que habían cumplido el objetivo de déficit. Y con un cuarto agravante, que ha sido una de las comunidades autónomas que ha tenido que hacer menos uso del plan de pago a proveedores. Y si han tenido que hacer menos uso del plan de pago a proveedores es porque éramos de las comunidades autónomas que menos facturas pendientes había. A no ser que hayan querido dejarles de deber a los proveedores lo que se les debía, ¿no? Decir que se tienen muchas deudas y no hacer uso del pago a proveedores, eso es difícil de encajar. Por todo ello, yo creo que ha sido el año de los incumplimientos y se puede incumplir una parte de lo que tú te hayas comprometido porque las circunstancias lo hagan necesario, pero hacer lo contrario, hacer exactamente lo contrario. Porque yo estoy convencido que hubo mucha gente de buena voluntad que dejó de votar al PSOE porque entendía que era necesario un cambio. Y con lo que se ha encontrado ha sido con un cambiazo. Y estoy convencido que hubo mucha gente de buena voluntad que pensó que la política que el PP les proponía de menos impuestos iba a generar más empleo. Y se han encontrado con que hay mucho menos empleo y con que hay muchos más impuestos. Lo que estaba bien ahora está regular, lo que estaba regular ahora está mal y lo que estaba mal ahora está muy mal. Y algún día se les acabará el discurso de la herencia recibida. Y luego, sobre todo, da la impresión, o nos da la impresión, llamándole o utilizándolo un término muy generoso, de que no se sabe muy bien dónde se quiere ir. Si cada día nos cuentan una nueva. ¿Dónde está aquella famosa frase del señor Monago y del señor Rajoy que repetían: España y Extremadura lo que necesitan es un plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Lo que nos están dando es un planazo. Es una historia interminable de recortes que no nos conducen hacia ninguna parte. Y vuelvo a insistir, hay muchos ciudadanos de buena voluntad que entenderían parte de las cosas que se están haciendo, si vieran que eso sirviera para resolver el problema. Desde luego, lo mejor de todo fue la frase en el debate del Estado de la región del señor Monago, que ellos están trabajando para el futuro. Ellos, por lo visto, se han ido del presente. Se les nota, además, ¿eh? Ellos se han salido del presente y Extremadura tiene asegurado el gobierno del futuro. Ahora, no tiene gobierno en el presente. Yo le aconsejaría al señor Monago que se diera una vueltita por la Extremadura real. Si puede ser andando, por la Extremadura real. Y viera a la gente comiendo en los contenedores. Que no estaba ninguno ayer en el catering del Teatro Romano, ninguno. De los que comen en los contenedores, no estaba ninguno allí anoche, ninguno. Estaban en los contenedores buscando comida.